procesos de autoevaluación que se han ido marcando a lo largo de los años en los procesos mismos de las propias instituciones de educación superior. Y es así que en el año de 1900 aproximadamente en el Reino Unido, dentro de Irlanda también, en el marco de su empuje hacia estos contextos, empieza a surgir los conceptos mismos de las agencias de acreditación, caminando hacia América Latina con conceptos mismos en donde la autonomía estaba enlazado tanto de las agencias de acreditación como aquellos niveles de la política. Pero empiezan en esa línea también a desarrollarse varios mecanismos en donde teníamos que separar el contexto político, la administración pública, de aquellas decisiones que permitan asegurar la calidad a través de modelos, a través de acciones, mecanismos que iban implementando las propias agencias de acreditación. Y es así que estos procesos empiezan cada vez a desarrollarse a través de varios expertos que van ejecutando estos procesos de evaluación externa con una vista desde respuesta a las propias agencias de acreditación y llevando sus procesos de forma autónoma e independiente. Pero cada una de estas líneas se van enfatizando, cada una de estas acciones se van enfatizando de manera general en una creación de responsabilidad propia de las instituciones de educación superior para dar fe de su proceder a nivel de un Estado. Y en esta línea, las propias agencias de acreditación también tienen que empezar a dar fe en sus propios estados de que las revisiones tengan garantías de credibilidad de la calidad de sus instituciones. Es decir, se va empezando a marcar aquellos niveles en donde una certificación o una acreditación garantizan la calidad de las propias instituciones de educación superior. Tenemos que empezar entonces en esa visión también a revisar cómo el papel de las agencias de acreditación ha permitido poco a poco a lo largo de los años ir garantizando ese enlace entre el Estado, las universidades y la demanda propia de nuestras instituciones de educación superior. Y en esta línea vamos a mirar cómo el empuje o el enfoque de los propios estados post pandemia es necesario para responder también a demandas actuales que se están dando en un marco de post-pandemia, pero sobre todo con una vista de transparencia y objetividad que tienen que darse a través de los procesos de evaluación para que las recomendaciones que se implementan a través del informe de evaluación externa de los pares externos puedan dar acciones de mejora reales a las instituciones y que se puedan ejecutar a través de los planes de mejora. En esta línea, se han ido ejecutando varios modelos de evaluación a través de las principales iniciativas regionales que con mucha seguridad ustedes conocerán varias de las mismas. Tenemos la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, que cobija a varias agencias de acreditación a nivel de México, Centroamérica, Sudamérica, que van enfatizando todas las acciones necesarias para desarrollar también estos procesos de evaluación. El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, en donde Nicaragua también es miembro de este consejo y por lo tanto permite desarrollar estas acciones de mejora en sus propias instituciones a través de las recomendaciones de los procesos de evaluación. Tenemos iniciativas como Arcosur, MEXA, Ghana, que en el marco de enlazar a cada uno de los procesos o las agencias de acreditación de sus propios países han ido determinando ya acreditaciones a nivel nacional de carreras de grado y de posgrado. Cada uno de estos modelos también se han ido internacionalizando y uno de los estudios del ICDE, en donde el CALED es representante como foco de calidad a nivel mundial dentro de esta interacción que tenemos con cada uno de los organismos que dictaminan, que revisan, que investigan sobre la evaluación y la educación a distancia, formula un estudio que compara a nivel mundial cuáles son los modelos que se han ido estableciendo a través de los años en cada uno de los continentes. Y tenemos aquí un cuadro resumen en donde ustedes podrán ver varias agencias de acreditación a través de cada continente, África, estamos hablando de Europa, pero también aparece Latinoamérica. Latinoamérica con CALED, con el Instituto Latinoamericano de Calidad, en donde hemos venido trabajando desde el año 2003 en varios modelos de acreditación
y también de autoevaluación para los programas, para las carreras, para los cursos que permitan establecer acciones de mejora para la oferta educativa de calidad. Vemos y también observamos que tenemos varios ejemplos a nivel internacional. Austria tiene ya un desarrollo muy importante, Alemania, España, en conceptos de certificación, de autoevaluación y también de acreditación. Tenemos varias agencias con las que trabajamos y también asociaciones en donde la asociación EATU también a nivel europeo ha ido colocando varios elementos para la propia autoevaluación y también la certificación. Un ejemplo propio de estos procesos en donde América Latina se ha visto inserta es en el proyecto eExcel Next, en donde conjuntamente con CALED hemos trabajado en diseñar aquellos modelos que permitan certificar y acreditar aquellos cursos y también carreras en línea netamente. Este trabajo hecho ya en el año 2011, en donde hablábamos ya de la acreditación y la certificación de la educación a distancia con elementos propios de la virtualidad y también de la educación en línea. Ejemplos de estos que podemos marcar también como OLC en Norteamérica, un elemento muy cercano a nuestra región, en donde los Estados Unidos, a través de esta agencia que también en este momento está representando a nivel mundial a los Estados Unidos a nivel de su foco de calidad, ha investigado varios modelos y en uno de estos modelos que evalúa la calidad de la educación en línea, interaccionó con nuestro instituto. Hicimos un trabajo aproximadamente de unos 3 años en donde tratamos de enlazar aquellos indicadores que evaluaban la calidad de la oferta educativa en línea en Norteamérica y también en Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuál fue el principal resultado de todo este proceso? En primer lugar, determinar la brecha tecnológica que existía entre el campus de universidades dado en el propio estado también de Norteamérica y con nuestros países y nuestras propias instituciones. Esta principal brecha unida también a una ineficiencia permanente que teníamos desde la vista hacia que la educación a distancia podría ser de calidad en esa línea antes de pandemia, recién en el año 2015, en donde íbamos enfatizando desde el instituto qué características teníamos como educación a distancia y también aquellas fortalezas que podríamos establecer en la educación a distancia y en línea que se pueden evaluar con condiciones símiles y también aquellos elementos separados de la educación presencial. Todos estos esfuerzos que ya desde estos estudios, estas investigaciones que se habían desarrollado de nuestras realidades de Latinoamérica, pues fueron visibles también en enmarcar qué está pasando en nuestra región. En esta comparación de modelos tenemos varios ejemplos que he querido traer acá en una de las publicaciones de homenaje al doctor Lorenzo García Aretio, uno de los referentes en educación a distancia, marca también un nivel que desde CALED hemos colocado en este libro. Es una comparación de las agencias de acreditación a nivel de nuestra región, en donde cada una de las que ya han hecho un esfuerzo comparativo antes de pandemia lograron colocar algunos elementos para evaluar la calidad de la educación a distancia. Tenemos a la NEAES, que estaba en Centroamérica, en Paraguay, en donde ya antes de pandemia empezó a desarrollar sus propios modelos para la evaluación de carreras y programas, en donde desde CALED y de manera personal pudimos colaborar para poder desarrollar sus modelos de país conjuntamente con los organismos, con las instituciones de educación superior, para que podamos determinar estas condiciones de calidad de sus carreras y de sus programas. El caso es de Ecuador, en donde también de igual manera marcamos condiciones tan solo para una carrera. El CACES marca la evaluación de la carrera de Derecho a distancia como una de las carreras prioritarias del Ecuador, pero sobre todo que tiene que ser evaluada con condiciones propias para la educación a distancia. Al momento no posee otro modelo de evaluación para la educación a distancia. Tenemos CALED con un referente claro en donde las carreras pueden ser evaluadas y autoevaluadas con su propio modelo. De igual manera, para la evaluación en línea, tenemos para la evaluación de cursos y también de cursos con características de accesibilidad. Todo este contexto también sumado a los CIES en México
al CNA en Colombia, que han ido marcando también condiciones propias y elementos propios para la evaluación de la calidad. Hay un esfuerzo importantísimo en Colombia, en donde el Consejo Nacional de Acreditación, también basado en los modelos de CALED como iniciativa de base que ha existido en la región, ha permitido establecer nuevas condiciones para evaluar la calidad de la educación a distancia antes de pandemia. Tenemos el SINAES, que de igual manera, amparados en toda la educación a distancia que ha marcado la UNED de Costa Rica, ha ido impulsando estos procesos de evaluación de la educación a distancia, sobre todo en temas de carreras. El CINEACE y REACE SOI, en este entorno real, actual, hemos trabajado conjuntamente con CALED para establecer un modelo iberoamericano que permitan medir condiciones símiles de calidad aquellas carreras que se encuentran en este momento acreditadas por sus propias agencias de acreditación en sus países. Aquí podemos observar entonces cuáles son los elementos que cada una de estas agencias de acreditación a través de sus modelos han logrado implementar y diseñar también en sus propios países. El ANEAES marca un modelo que contiene dimensiones, componentes, criterios e indicadores para evaluar la calidad a través de la gobernanza, los proyectos académicos, las personas, los recursos y los impactos y resultados. Estos análisis de cada una de estas dimensiones nos lleva a reflexionar entonces que la calidad de la educación a distancia es posible siempre y cuando partamos de una condición real de la misión y visión de las propias instituciones, pero institucionalizado a través de su propia normatividad y de su gobernanza. No puede haber una decisión de implementar la educación a distancia. No se tome una decisión institucional mismo de recursos, que es la tecnología, a través de la investigación y la vinculación resumidos en cada uno de los indicadores de igual manera en los proyectos académicos, el cuerpo docente, sustantivas de docencia, investigación, específica de administración, pueden enfocar un modelo claro del CNA, en donde también para evaluar las carreras, las condiciones de estudiantil y el cuerpo académico que se establece en el criterio de tanto para presencial como para... Entonces, ¿qué pasa con el criterio de currículo? Y esa hablamos de un diseño macro, curricular, diseño de las actividades de aprendizaje, educación a distancia. Y por supuesto, lógica en donde
tenemos de igual forma diseño curricular o un desarrollo los niveles que podemos medir de tasas de esta tarjeta de puntuación que es importante comentar. En donde se miden 9 categorías, amparados también en ese apoyo institucional, en ese liderazgo, en esa política que tiene que estar inserto en el apoyo tecnológico, en el desarrollo y diseño instruccional de los cursos en línea, en la estructura de estos cursos en línea, pero sobre todo también en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es aquí en donde los docentes y los estudiantes interaccionan, sumando también a esa conectividad basado en la relación de interacción de los materiales, pero también de un proceso de acompañamiento, de tutoría, que es fundamental en los procesos de educación a distancia. Tenemos una participación social y estudiantil, por supuesto, en todos los procesos de bienestar, de mejora continua de las carreras y de los programas que tienen que ser actores permanentes de los procesos de evaluación. El apoyo a los docentes y a los alumnos como ejes fundamentales de cualquier proceso de educación a distancia o de implementación de la educación a distancia es fundamental. La capacitación de nuestros docentes en el desarrollo de las habilidades tecnológicas y que fue visible en este proceso de pandemia es necesario y fundamental que conozcan para ejecutar de manera real el acompañamiento a los estudiantes en una modalidad a distancia y en línea. Los estudiantes de igual manera tienen que tener todos los procesos de capacitación para poder ingresar, pero sobre todo conocer su perfil, que conozcamos la caracterización de los estudiantes el momento de ingresar a la universidad, saber cómo podemos manejar itinerarios de aprendizaje con cada uno de ellos para que podamos realizar un acompañamiento real desde el momento de su admisión, su matrícula y también de su egreso. Y efectivamente la evaluación y la valoración general de las carreras. Otro de los modelos de educación a distancia o de su evaluación es el modelo de sello CALOS, que tiene su base en la Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Calidad, diseñada desde LOJA, desde el Instituto Latinoamericano de Calidad, conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, y en donde en una primera fase se pone en común esta guía con criterios de estudiantes, personal académico y servicios, infraestructura y evaluación para medir la educación a distancia. En estas condiciones interaccionan varias agencias de acreditación también de América Latina y en una reunión presencial se determina esta primera guía de Iberoamérica para evaluar la calidad. Y actualmente el propio RIACES con sus agencias de acreditación y también con el apoyo de expertos desde CALED de manera personal hemos manejado también el diseño de este modelo, el marcar este modelo de sello CALOS para la evaluación de las carreras a nivel iberoamericano. Entran aquí el análisis de los procesos académicos, del personal académico, de los estudiantes, la gestión y la operación, la infraestructura y el soporte tecnológico y los resultados. Y llegamos al mismo concepto. La pedagogía o el modelo pedagógico no puede estar aislado de la infraestructura tecnológica. No pueden estar aislados, pero no podemos olvidar que siempre el concepto de ese modelo pedagógico institucional o propio para la modalidad a distancia tiene que ser operativizado a través de una infraestructura tecnológica. Pero hablar de educación a distancia y hablar de calidad de la educación a distancia no es solamente tener infraestructura y un soporte tecnológico. Es primero a partir de los procesos académicos en donde nuestros modelos pedagógicos enlazados a su diseño curricular hacia esa gestión propia de los estudiantes y de los profesores nos den resultados que impacten en la sociedad. ¿Qué factores entonces bajo estos procesos que hemos llevado desde CALED hemos encontrado a lo largo de la región? Antes de pandemia habíamos realizado ya varios estudios productos
de esta interacción con varias agencias de acreditación, instituciones, organismos, en donde encontramos una fuerte ausencia de la normativa para la evaluación de programas a distancia, que fue muy visible por parte de los propios ministerios y consejos de educación en cada uno de los países, en el marco ya de pandemia. Encontramos una carencia fuerte de modelos e instrumentos propios para evaluar la educación a distancia. Sin lugar a duda, el esfuerzo de las agencias de acreditación se había dado para la evaluación de las carreras presenciales y de los programas presenciales. Teníamos unas prácticas también de evaluación que siempre tendían a magnificar aquellos elementos que se tenían como fortalezas y también a ocultar las debilidades que se podían proponer, y no como una relación directa para mejorar, sino para acreditar o certificar únicamente. Un elevado número también de indicadores y estándares establecidos en los propios modelos de evaluación que impedían implementar estos procesos de autoevaluación permanente en las instituciones. Encontramos de igual manera una necesidad de equipos de evaluadores multidisciplinarios, es decir, encontramos que cada una de las agencias de acreditación no contaban con una base de expertos que sepan de educación a distancia, conozcan de evaluación y aparte conozcan de sus propias disciplinas. Esta es una necesidad que la hemos venido trabajando desde CALED con cursos de formación, con diplomados de formación, y sobre todo también ahora se suman en estas iniciativas UNESCO y ESAL y también la NECA con programas que se están dirigiendo hacia América Latina. La evaluación es otro de los elementos que también no podemos dejar de lado, que en varias acciones, varias instituciones ha permitido la mejora y que no han sido concebidos únicamente para acreditar, sino para mejorar internamente. En esa multiplicidad también de información que tenemos que escoger para los procesos de evaluación, encontramos información totalmente fragmentada, que nos mostraba la desintegración de las propias instituciones, en donde los planes operativos no se enlazan con los planes de mejora, en donde la planificación marcha por una línea y el aseguramiento de la calidad por otra. Cada una de estas necesidades establecen entonces que los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen que ser permanentes, en donde este cumplimiento de visión, misión, propósitos de las instituciones tienen que estar explícitas en los sistemas de aseguramiento de la calidad. Otro de los elementos visibles ya en épocas de pandemia, sumados a esta realidad, que ya lo habíamos visto también en varios procesos anteriores desde CALED, es la brecha digital que existen en nuestros propios países. Y por lo tanto aquí plantearemos acciones de mejora, pero que van desde el propio Ministerio de Educación en cada uno de nuestros países, pero también desde ese enlace entre nuestro Ministerio de Educación y el Ministerio de Telecomunicaciones. No podemos hablar de calidad si nuestros ministerios de telecomunicaciones no hacen y no colocan las políticas necesarias y también el presupuesto necesario para mejorar la conectividad en nuestros países. Encontramos una limitada digitalización y uso de las tecnologías, en donde, sin lugar a duda, nuestras instituciones que se dedicaban a la modalidad presencial, sus inversiones estaban desarrolladas más en aspectos o en infraestructura física antes que tecnológica. Y también de la mano estas habilidades de nuestros docentes que en este marco de pandemia tuvieron que evolucionar de manera abrupta para poder colegir cada uno de los elementos que se tenían que desarrollar en temas de pandemia. Una necesidad de adaptación de los modelos de enseñanza-aprendizaje tradicional a un modelo virtual, que nos ha dejado sin lugar a dudas un sinsabor también en la región. ¿Hablamos de calidad con lo que pasó en pandemia en una educación a distancia o simplemente adaptamos aquellos modelos, aquellas formas ya de enseñanza que estábamos ejecutando a una sala Zoom? Esto no es calidad y por lo tanto esta adaptación tiene que ser real y se tienen que revisar varios elementos de concepto curricular. De igual manera, también las instituciones que ya llevaban educación a distancia por varios años han tenido que implementar procesos de evaluación de aprendizaje en línea, un elemento nuevo en donde aquel reconocimiento facial ha sido uno de los puntos preponderantes en la región para que se puedan ejecutar aquellos procesos de evaluación de aprendizaje. No se incluían en la legislación, la legislación propiamente para la educación a distancia, que fue visible en cada uno de estos consejos de educación y que por lo tanto
para poder ejecutar aquellos procesos de aprendizaje y que no pare la oferta académica, tuvieron que evolucionar. Modelos de acreditación concebidos para la modalidad presencial, pero sin lugar a dudas también una aislación correspondiente entre toda la interacción y cooperación que se pueda dar con asociaciones nacionales e internacionales. Pero también hubieron acciones positivas en la región, en donde a través de varias agencias de acreditación fue muy visible que se pudieron acompañar a las instituciones de educación superior a través de canales virtuales. Ejemplos de estos, el CNA de Colombia, el propio CACES de Ecuador, ejecutaron procesos de acompañamiento a través de plataformas que tuvieron también que las propias agencias implementarlas. Se fueron vinculando ya y las agencias y también sus técnicos empiezan a hablar de esa necesidad de los criterios, de los estándares de la educación a distancia insertos dentro de una educación presencial, pero que tienen que funcionar para una modalidad totalmente desconocida para muchos. Esta verificación de acciones implementadas también para las CIES, pero sobre todo que permitan garantizar la prestación del servicio y calidad académica, teníamos que marcar como una relación directa de cómo estaba ejecutándose la oferta académica. Recuerden ustedes que las prácticas preprofesionales no las podíamos ejecutar y por lo tanto fue necesario implementar varias acciones también de contingencia en nuestros planes académicos. Nuestros planes académicos diseñados sin lugar a duda con un diseño propio para la modalidad presencial tuvieron que adaptarse, pero también los propios organismos de acreditación y los consejos tuvieron que verificar con mecanismos operativizables cómo se estaban ejecutando. Se realizaron también en época de pandemia visitas in situ virtuales que por primera vez las agencias de acreditación las desarrollaban. Fruto de esto, también el CNA de Colombia, en donde de forma personal también pude ser partícipe del primer proceso de evaluación en línea que lo desarrollaban a una de las universidades más grandes de Colombia, con 150,000 estudiantes que se iba a acreditar. El proceso había parado, pero en el marco de pandemia y con la perspectiva que se tenía, no podían seguir parando el proceso de evaluación. Por lo tanto, se desarrolló con muchísimo éxito un trabajo de equipo entre los pares evaluadores externos que se dio ubicados en diversos lugares de Colombia y con participaciones en Ecuador de mi persona en el marco también de realizar por primera vez estas visitas in situ. Se establecen guías y manuales para desarrollar la educación en línea remota por parte de los ministerios y empezamos a hablar ya de esos principales o iniciales de esfuerzos que hacen los ministerios para ejecutar los propios lineamientos de la educación a distancia. No podemos olvidar todas aquellas normativas que los ministerios también tuvieron que ejecutar para que podamos enfrentar el COVID, pero sobre todo con un mayor nivel de charlas, de congresos, seminarios en educación a distancia y virtual. Tenemos varios elementos de cumplimiento que se dieron en época de pandemia. La oferta educativa no paró, el desarrollo de las actividades académicas fueron virtuales y también se ejecutaron proyectos de emprendimiento, en donde ya la empresa, también la investigación, empezaban a marcar nuevos niveles de futuro en un nivel incierto de pandemia que se iban marcando como una adaptación real de procesos de enseñanza, vinculación e investigación. Y por lo tanto los espacios investigativos también fueron reales, pero sobre todo también acompañados de las propias instituciones, con plataformas de acompañamiento propio, pero también de aquellas instituciones que tenían una capacidad mayor, acompañaron a las instituciones que no tenían esta capacidad. Un ejemplo de esto es el proyecto Padrino, del Plan Padrino que ejecutó el Ministerio de Colombia, para que pudiesen aquellas instituciones que no tenían la capacidad tecnológica mantener la oferta educativa. De igual manera, esta adaptación de los profesores, de los estudiantes también para las acciones de bienestar estudiantil, así también como las acciones administrativas, trámites, matrículas, revisión de notas, fueron administrados a través de plataformas tecnológicas que permitían adaptarse al entorno que teníamos. Y por lo tanto, en toda esta línea, los procesos también de enseñanza, aprendizaje se van desarrollando en comunidades virtuales,
comunidades virtuales que anteriormente no hubiéramos pensado marcar en una época de interacción que se veía ausente en la educación a distancia. Fue visible, es posible, y la educación a distancia marca desde su propio modelo, desde su propia metodología, que la interacción a través de las comunidades virtuales, docentes, estudiantes y estudiantes, es posible. También se da una relación de interacción entre nuestros materiales de aprendizaje que sin lugar a duda también tienen que ser adaptados dentro de los procesos de evaluación. ¿Cuáles son las acciones pendientes dentro de toda esta revisión que hemos visto que ha pasado en América Latina? Pues no podemos olvidar que no habrá educación sin innovación educativa. Marcado esta innovación educativa en varios ejes. El primero, una reestructuración del modelo pedagógico. Hablamos que la necesidad de esta reestructuración es visible en la región, ya que los modelos pedagógicos estaban diseñados para una modalidad presencial. En este momento, el futuro y la perspectiva de la educación es otra, y por lo tanto, es necesario que nuestros propios modelos pedagógicos, en donde se basa el estudiante como un eje central de un modelo pedagógico a distancia, sea concebido en esa línea, en interacción con los docentes, en interacción con los tutores, con aquel material de aprendizaje, con la tecnología, pero también basados en ese apoyo y desarrollo de la investigación y la vinculación. La adaptación y flexibilidad también curricular es necesaria. Cada uno de estos elementos de la adaptación, flexibilización que marcamos en temas de pandemia fueron visibles y por lo tanto tienen que ser revisados en un concepto de innovación, de respuesta a la sociedad. Estamos hablando de una malla académica que fue diseñada, un macrocurrículo, un mesocurrículo que fue diseñado como respuesta a una pertinencia social que era diferente a la pertinencia que tenemos en este momento. Sin lugar a duda, nuestras regiones, nuestros países, nuestras ciudades tienen necesidades totalmente diferentes post pandemia. Y por lo tanto, la pregunta está aquí. Nuestras mallas académicas, nuestros diseños curriculares fueron establecidos en respuesta a estas necesidades actuales o necesitan ser revisadas y por lo tanto tienen que adaptarse y también ser flexibles a esta nueva pertinencia social, regional y de país y a nivel internacional que necesitamos tener como parte de nuestros egresados. La educación a distancia y en línea, sin lugar a duda, como un eje transversal y fundamental para esta innovación educativa, es fundamental en donde aquellas características que mencionábamos sobre la baja calidad, que en algún momento se debatió muchísimo, puede ser posible con un nivel de implementación adecuado en los procesos de educación a distancia. La capacitación y la formación de las personas, de los ejes, de los actores que forman parte de las instituciones de educación superior es fundamental. Los profesores, los estudiantes, los administrativos y las propias autoridades tienen que ser capacitadas en estos elementos que forman parte de la educación a distancia. Las habilidades digitales, pero también hablamos ya no únicamente de aquellas habilidades duras, sino también de aquellas competencias y habilidades que nos permiten marcar todo el concepto de estas habilidades propias a ser enfocadas hacia el desarrollo de la inteligencia emocional. Aquellos que nos permitan la interacción, la conectividad con las personas y no únicamente con la tecnología. Y sin la base de la cooperación internacional o interinstitucional no será posible. Estos elementos de cooperación, de relación interinstitucional, es totalmente posible a nivel de la conectividad. En este momento estamos ejecutando una colaboración interinstitucional en este contexto de Nicaragua, Ecuador. Pero es posible bajo estas líneas de esta educación con innovación. Cada uno de estas necesidades colectivas que comentábamos ya con esta reestructuración de estos modelos, la capacitación y la cooperación, no puede estar alejado de la tendencia de la educación superior a distancia y en su marco también de la educación en general. No podemos dejar de lado y diferenciar lo que es la educación superior y que establezcamos brechas nosotros de manera presencial y a distancia, o distinguir a aquellos estudiantes que salieron formados en una educación presencial y en una educación a distancia. La tendencia, por lo tanto, en ese eje social es en un aprendizaje híbrido y en línea. Y por lo tanto, las propias instituciones de educación superior tendrán que repensar
si su modalidad es la que están ejecutándola o tienen también que lograr adaptaciones reales. Un aprendizaje basado también en competencias. Hablábamos ya de estas competencias también que cada uno de nuestros egresados tiene que desarrollarlo para dar respuesta a la sociedad. Una sociedad cambiante, unas empresas totalmente demandantes que ya generan pues perfiles totalmente nuevos y que respondan a las necesidades de las empresas y la competitividad que se exige a nivel nacional e internacional. Hay un trabajo a distancia que sin lugar a duda todo el público que me está escuchando en este momento lo ejecutó. El trabajo remoto es real, es posible y por lo tanto aquellas condiciones laborales que también las propias instituciones de educación superior las han mantenido rígidas tendrán que ser revisadas. No podemos olvidar de este concepto tecnológico. Cada uno de los análisis de aprendizaje, esta redefinición de las modalidades de enseñanza y también la seguridad o la ciberseguridad es uno de los peligros que tenemos también en el marco de nuestro manejo de datos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer como instituciones? Caminar a que cada uno de estos elementos que se los ve en este momento como un peligro, como un marcado énfasis del desarrollo futuro, sea un elemento positivo para nuestras instituciones de educación superior. Que esta información, esta macroinformación que nosotros tenemos y millones de datos marcados en esos big data nos sirva realmente para tomar decisiones en nuestras propias instituciones. Cómo tener en cuenta aquellos elementos de tasas de retención y tasas de titulación con el análisis de esta información. ¿Cómo podemos tener en cuenta cada uno de estos datos que manejan las instituciones para tomar acciones de mejora con nuestros propios resultados de aprendizaje? Aquellos niveles, aquellos itinerarios de aprendizaje, pero sobre todo aquellos resultados que aquellos estudiantes que ya están marcando también un eje transversal en conexión entre lo que es nuestras mallas curriculares y nuestros egresados, pueden llegar a conectar toda la información tanto del sector externo como el interno. El tema político, sin lugar a duda, es uno de los elementos muy duros en este proceso de la educación superior y también de la educación a distancia, en donde todas las leyes, todas las condiciones que se imponen para la educación superior y de la educación a distancia tendrá que ser pasado por nuestros ministerios y también por nuestras asambleas o congresos. El día de ayer organizábamos un evento con Caled en donde la primera parte estaba marcado por una de las congresistas y también por uno de los representantes del Ministerio de Educación de Ecuador, que marcan las condiciones propias para el propio sistema educativo. No podemos hacer nada si estas condiciones de nuestras leyes, normas y reglamentos no son las adecuadas para el desarrollo de la educación superior. El financiamiento, la parte económica, todo este concepto mismo de los déficits financieros, sin lugar a duda, nuestras instituciones afectado de sobremanera, pero entonces es necesario replantearnos las acciones de mejora, acciones de emprendimiento, de innovación que permitan mejorar y también conseguir fondos a través de proyectos de investigación, de vinculación, que puedan ayudar a sobrellevar estos déficits económicos en nuestras instituciones. Y aquel elemento ambiental en donde esta respuesta también a los objetivos de desarrollo son visibles. No podemos olvidar de que nuestras mallas académicas también tendrán que ir observando ya este concepto ambiental. Hay un entorno al que no podemos ser ausentes y que tenemos que dar respuesta con nuestros propios estudiantes, pero también con nuestras infraestructuras. Ejemplo de estos, tenemos ya una universidad que ha sido reconocida a través de Colombia a nivel mundial como parte de su infraestructura sostenible, enlazado a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también en un concepto ambiental. Toda la infraestructura. Esta es la Escuela de Administración Nacional a nivel de Colombia, que ha sido reconocida con 3 premios a nivel internacional y mundial por manejar ya su infraestructura de carácter sostenible. Todas estas líneas y todo este avance de la información que nosotros marcamos no podrá estar alejado de toda la innovación tecnológica. Es totalmente visible la inserción de la educación, de la tecnología en la educación. Hablamos de una evolución de la educación a distancia desde aquel momento en que se empezó a manejar la relación por carta de correspondencia para la educación a distancia, un avance del móvil en la educación, pero tenemos ya una fase real en donde la realidad aumentada, todo el manejo de los MOOC es visible.
Y por lo tanto, también esta línea tendremos que irla insertando dentro de nuestras propias instituciones. Hablamos de cursos combinados, pero también de microcredenciales. Esta formación de las microcredenciales o esta exigencia que nos está dando el mercado, las empresas, tendremos que hablar también entonces ya de nuestros microcurrículos, en donde demos respuesta con la formación o a través de la capacitación continua a las necesidades de las empresas. El Big Data como información de base que habíamos comentado, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, tienen que ser elementos de base para el análisis y el desarrollo también de nuestras instituciones. No podemos hablar ya de un desarrollo de programas en donde la inteligencia artificial, sumado a estos reconocimientos faciales o sumados también a todos los laboratorios implementados ya en tercera dimensión, estén alejados de nuestras prácticas reales de las mallas académicas. Y en este sentido, también estas plataformas digitales van marcando una línea real. Los procesos de evaluación tienen que propiciar el aseguramiento de la calidad de nuestras propias instituciones. Debemos dejar de marcar que solamente nos sirvan para la acreditación o la certificación y por lo tanto que ese reconocimiento público sea real a las condiciones de las instituciones, que nos permitan insertar planes de mejora reales con acciones insertas desde nuestros propios planes operativos, pero sobre todo también alineados a nuestras líneas estratégicas o a nuestras líneas misionales. En este acompañamiento tanto interno que podemos hacer desde nuestras áreas de evaluación a las propias instituciones es necesario. Queda pendiente esta formación de pares académicos que, como comentaba, ya hay acciones reales desde CALED y también de la NECA y también de UNESCO y ESAL, con ofertas reales para que las agencias de acreditación cuenten con evaluadores que conozcan de la educación a distancia y de sus propias capacidades en el campo específico. Hablamos de la necesidad también de un marco común de criterios de calidad en la región. Fue visible en época de pandemia la ausencia de la movilidad virtual tanto de docentes y estudiantes. Pero para esto, en primer lugar, se tiene que dar un reconocimiento de títulos. Necesitamos que se marque también este punto a nivel regional y también en Iberoamérica y a nivel mundial. A México, a Colombia, a Chile, con esta movilidad tanto de docentes y estudiantes también a través de este reconocimiento, pero sobre todo que permita a través de una acreditación ser marcados y un reconocimiento permanente de la calidad de cada uno de estos programas para que no nos encontremos en condiciones diferentes entre una institución y otra. Es necesario seguir y continuar en la revisión de los modelos y los instrumentos de evaluación para la educación de carreras y programas para la evaluación institucional también a través de las agencias de acreditación. No podemos evaluar la educación a distancia con los modelos que existen en modalidad presencial y por lo tanto es una de las tareas que las agencias de acreditación tienen que seguir marcando. Debemos continuar con este enlace de apoyar a las instituciones, a los consejos, a los organismos que quieren desarrollar educación a distancia, pero también apoyarnos en aquellos que ya tienen un camino recorrido. Y en este camino de forjar alianzas está el marco de colaboración que dejo explícito también desde CALED para todos los procesos que se puedan desarrollar en la región a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Tenemos un replanteamiento necesario de la política pública de la educación superior que sin lugar a duda a través de estas alianzas, pero también sin el apoyo de nuestros propios ministerios, no será posible. Esta relación y este enlace de trabajo que tenemos lo dejo a disposición desde CALED y muchísimas gracias por todo el aporte que también se han permitido ustedes a lo largo de este seminario. Buenos días, maestra. Por parte de nuestro público presente, todos los participantes, tenemos unas cuantas preguntas.
Entre ellas está, ¿qué experiencia se tiene de la aplicación de evaluación, acreditación internacional de la educación abierta y a distancia? Perdóneme, el audio es limitado, no logro escuchar la pregunta. Repito la pregunta. ¿Sí logra escuchar ahora? Con un eco muy fuerte. Vamos a trabajar el problemita técnico. Ahora sí Hay, escucha. sí, a lo mejor es la posición del micrófono. En un momentito que la escuché mucho mejor es la posición del micrófono, puede ser. Realizo la pregunta entonces. Adelante. ¿Qué experiencia se tiene con la aplicación de evaluación, acreditación internacional de la educación abierta y a distancia? Muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas por acá hasta el momento. No sé si se las realizo las 3 de un solo o quiere iniciar una por una. Vamos una por una para poder ir dando la respuesta y contextualizando la inquietud, ¿sí? Dentro de este proceso ya de acreditación, tenemos que también determinar 2 fases que es muy importante. Hay un proceso de autoevaluación en donde ha sido real a través del propio Ministerio de Educación de México, a través de la Secretaría de Educación. Ahí con el doctor Cervantes, Francisco Cervantes, hemos trabajado desde CALED en reconocer aquellos programas que contaban con calidad a través de la SEP, es decir, que marquen su reconocimiento para ofertarse recién en un programa en línea. De 110 programas en un año, en el 2014, solamente aprobaron 10 programas la certificación para lanzar su oferta educativa. Cada uno de estos niveles de calidad no eran cumplidos por cada institución y con sus programas y por lo tanto tenían que ser revisados. El siguiente año, en el 2000, fue el 2014 al 2015, en el 2015 se volvió a ejecutar un proceso nuevo. Hubieron nuevamente 120 programas, de los cuales ya del 10% que acreditó en una primera fase, ahora subió al 14%. Esa es una de las grandes experiencias que hemos realizado con los ministerios de educación, en donde el validar con la tarjeta OLC, CALED, aquellas condiciones mínimas, tan solo 26 indicadores fueron validados y no se cumplieron, era ya un ejercicio real para las instituciones que estaban próximas a ofertar educación a distancia. Otro de los ejemplos que podríamos comentar también en procesos de autoevaluación es el ejemplo claro con universidades como de República Dominicana, la UAPA, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Técnica Particular de Loja, la propia UNAM, en donde se han ejecutado procesos de autoevaluación. A nivel de Chile tenemos varios ejemplos también en donde se han marcado estos procesos de autoevaluación. Pero actualmente y hace 3 semanas tenemos el primer ejercicio de acreditación internacional de carreras a distancia. Esto con el sello CALOS, en donde desde CALED hemos marcado un fuerte impulso también para que carreras como Derecho de la UNAM de México, carreras de Administración de Empresas de la Universidad Nacional a Distancia de Colombia y la carrera de Derecho de la UTPL de Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, con 15,000 alumnos, acreditaron a nivel internacional previo a la acreditación nacional. Es decir, que para obtener esta acreditación internacional se tuvo que pasar previamente en un proceso nacional y que cada uno estén acreditados por sus propios organismos de evaluación. En este sentido, esta acreditación fue con el modelo del sello CALOS, 9 criterios marcados fuertemente en relaciones desde la parte académica hacia el énfasis de profesores, estudiantes, pero también de resultados que se enfocan tanto en los procesos administrativos, académicos y de vinculación y también con un entorno de resultados en la sociedad. Estos son los ejemplos que podría comentar. Continuando con la siguiente pregunta, en lo referente a
SBD-CHEC, ¿qué tan cerca o lejos estamos de cumplirlo? Perdone, no pude escuchar esta pregunta. En lo referente a SBD-CHEC, ¿qué tan cerca o lejos estamos de cumplirlo? Hay una voz de fondo que no me permite escuchar la pregunta. En este momento hay muchas voces que están hablando. No sé si podemos volver a repetir la pregunta, por favor. Sí, repito nuevamente. En lo referente a SBD-CHEC, ¿qué tan cerca o lejos estamos de cumplirlo? Con respecto a la primera parte, con respecto a... En lo referente a SBD-CHEC, ¿qué tan cerca o lejos estamos de cumplirlo? SBD, CHEC. perdónenme, estas siglas no las logro entender. ¿A qué se refiere? SECBD-CHEC. Bueno, entiendo que se refiere con respecto a la calidad de la educación a distancia, es lo que logro traducir un poquito de este eco que existe. Bueno, la calidad de la educación a distancia, hablando como un marco de referente por cada uno de los sistemas de educación superior, tendremos que en primer lugar enfocarlo desde nuestras propias instituciones. Nuestra propia implementación de nuestros modelos educativos será una de las bases fundamentales para que logremos alcanzar niveles de calidad. Cada uno del diseño enlazado a que nuestros materiales puedan cumplir con las características necesarias de interacción entre nuestros estudiantes también permitirá un eje fundamental para la calidad. La capacitación de nuestros profesores, que hablábamos también como uno de los puntos de camino hacia lo que debemos desarrollar, es otro de los elementos fundamentales a ejecutar, pero también no podemos dejar de lado a nuestros estudiantes. Y en un modelo educativo, en un modelo pedagógico propio de la modalidad a distancia, podemos mencionar que el estudiante es el eje central, en donde cada uno de estos actores, tanto los centros universitarios como también los elementos propios que tiene la universidad para desarrollar la infraestructura tecnológica, marcado hacia la pedagogía, son los ejes fundamentales en este sistema propio de las instituciones. Pero tenemos un eje mayor en donde todas las instituciones en cada país nos encontramos insertos, y este es el más difícil de desarrollar. El eje de calidad en cada institución iremos caminando y cada proceso de autoevaluación nos puede permitir ir mejorando cada vez más. Pero a nivel de país, en primer lugar, tendremos que conectar a estos ejes iniciales con los que empezaba la charla del día de hoy. Hablamos de la sociedad, hablamos de las instituciones, pero también hablamos de ese entorno del Estado, en donde tenemos varias instituciones de Estado que tienen en primer lugar que ponerse de acuerdo para que puedan dictaminar leyes correspondientes. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos el Consejo de Educación Superior, quien es el que determina las normas, los reglamentos para la oferta de la educación a distancia en el país. Sin embargo, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, quien es el que evalúa, no mide los mismos elementos con los que fueron creados las carreras, y por lo tanto tenemos un nivel en nuestro propio sistema educativo totalmente disímil y ausente de esa interacción que debe desarrollarse. Tenemos otro de los organismos que es el que marca todas las condiciones de la política pública para la educación superior, que es el CENESID, y que bajo esa línea tampoco coloca las mismas normas que evalúa y que coloca también el CASES ni el CES. Y por lo tanto vemos una difícil relación entre estas tres instituciones, y las propias universidades hemos solicitado que por favor, en primer lugar, estos organismos de control, estos organismos que legislan la educación a nivel de país, se pongan de acuerdo.
Y viene un eje adicional, transversal, que es el contexto político, que también de forma fundamental tiene que estar y va de la mano con todo el desarrollo también de nuestros sistemas educativos. Hay un concepto que está marcándose con muchísima fuerza en la región, es este concepto del sistema de aseguramiento de la calidad, que para el efecto en cada uno de los niveles de cada uno de nuestros países tienen que irse visualizando a la primera interacción entre los ejes que formulan las políticas públicas en los países y que relacionan también con las condiciones de normas, reglamentos y también propiamente normatividad para la ejecución ya de la oferta educativa y que se entorna también en la aprobación de todo el contexto político a través de los congresos y a través de las asambleas. Todos estos órdenes, sin lugar a duda, las instituciones de educación superior son solamente receptoras en donde tienen en muchas ocasiones que ejecutar condiciones que no son reales para el desarrollo de la educación a distancia. Por lo tanto, este es un camino difícil de ejecutarlo, puesto que se encuentra ausente del poder de las propias instituciones de educación superior, pero que tendrán una responsabilidad muy fuerte a través de los gobiernos que coloque cada uno de los votantes en nuestros países. Lastimosamente tenemos poco tiempo, realizaremos la última pregunta. La implementación de un modelo de diseño instruccional constituye un indicador de calidad para la producción de los cursos virtuales. Dentro de la implementación de nuestro modelo educativo o nuestro modelo pedagógico, tenemos el contexto mismo del diseño instruccional. Recordemos que nuestros planes de estudio tienen que tener enmarcados también un diseño específico desde nuestros propios entornos de aprendizaje. Y el entorno de aprendizaje o el entorno virtual de aprendizaje se marca en una planificación y, por supuesto, marca un indicador de cumplimiento. Este diseño instruccional en donde se van ejecutando en primer lugar estos objetivos que tenemos por cada una de las asignaturas, pero sobre todo la consecución de los resultados de aprendizaje es fundamental. Hablamos entonces de ese diseño macro, meso, microcurricular ejecutado a través del diseño instruccional, en donde enfocado ya en nuestro entorno de aprendizaje, permite la interrelación de los profesores a través de las actividades principales y actividades suplementarias. Recordemos que estas actividades de relación de autonomía también de los estudiantes que son dadas en un carácter asíncrono pueden también ser ejecutadas en otras características de carácter síncrono, a través de los foros, a través de los chats, a través de los wikis, que pueden y permiten también ejecutar nuestro diseño instruccional. Por lo tanto, estamos hablando de un eje fundamental que marcará el resultado de aprendizaje, pero también los logros y consecuciones que fueron planteados en el diseño curricular y que sin lugar a duda marca un eje central para la evaluación de la calidad de nuestros programas, de nuestras carreras y que también visualiza los resultados a nivel institucional. Si estos resultados no son posibles, nuestros egresados no tendrán un nivel de empleabilidad real en la sociedad. Nuestros egresados no podrán conseguir un nivel de becas a nivel nacional o internacional. Nuestros egresados tampoco podrán alcanzar a lo mejor reconocimientos dentro de nuestros entornos de competencia que tenemos marcados por cada una de las áreas. Y por lo tanto, cada uno de estos diseños y estos resultados de aprendizaje marcan un eje también que dentro de las agencias de acreditación se está mirando como uno de los ejes fundamentales y prospectivos a evaluar. Y en esta línea, Colombia con el CNA está ya caminando, o ya ha caminado ya en esta evaluación, ha causado un ruido muy fuerte, pero marcamos sobre todo esta línea, este énfasis hacia el diseño propiamente dado de nuestro propio currículo. Avanzamos en esa línea también con el Consejo de Acreditación del Ecuador, en donde también se encuentra diseñando su modelo de evaluación institucional y en donde los resultados de aprendizaje enmarcados en ley también lo establece como uno de los fundamentos. Por lo tanto, este diseño instruccional es uno de los elementos fundamentales para el diseño, para la evaluación y marcará también estos resultados finales que nosotros enfocamos dentro de nuestras carreras. De esta manera culminamos con la conferencia magistral
Agradecemos a la maestra Mari Morocho Quesada, quien compartió este tiempo, este pequeño tiempo y corto, para tantas preguntas que nos están realizando a través también de nuestras redes sociales, pero el compartir esta experiencia sobre evaluación de la educación a distancia y en línea es de mucha utilidad para todos los presentes.